tal? ¿Cómo estáis, gente? Bienvenidos un jueves más al Twitch de Neutral. En esta ocasión tenemos algo muy diferente porque normalmente ya sabéis que hablo de mi vídeo de Solo en América. Esta semana he hablado sobre la campaña de vacunación en Estados Unidos, que ahora se ha frenado un poco y pues el gobierno, la administración federal está intentando hacer algo al respecto, también los gobiernos estatales. Hemos visto que hoy los Centros de Control y Prevención de Enfermedades hace apenas unas horas han anunciado que recomiendan a todos en Estados Unidos, a toda la población, que si te has vacunado con la pauta completa, puedes no llevar mascarilla en interiores. ¿Sabéis lo que significa eso, no? ¿Os lo digo? ¿Os lo digo lo que significa? Que yo voy a estar bailando reggaetón en 3 días, señores. En 3 días estoy bailando reggaetón en interior, rodeado de peña. Perreo, cubatas, let's go. Perdón, no digo nada más que no sé si lo puedo decir eso en directo. Pero ya pasando al tema de la jornada, mucho más triste que lo que tiene que ver con Estados Unidos en materia de vacunación, por supuesto. Hacemos un vuelco completo, ya sé que esto queda un poco raro, pero vamos a hablar hoy de Israel y Palestina. Porque la situación se ha puesto en un punto crítico en cuestión de días. Esto aún así venía caldeándose desde hace semanas y es algo que le vamos a preguntar a una de las personas que mejor nos va a explicar la situación, que es... Ostras, me va a matar porque mira que tenía pensado, digo, pregúntale bien el apellido para no cagarla en directo. Y ahora la voy a cagar porque voy a decir que es Mikel Ayestarán, pero seguro que no es porque no lleva tilde al final. Pero bueno, como es un apellido vasco, entonces tampoco me la quiero jugar. Pero bueno, ahora le preguntamos a él y que me riña en persona. Pero Mikel lleva muchísimos años en Oriente Medio, si no me equivoco, desde mediados de los 2000, es decir, estamos hablando ya de... pues va a acercarse a los 20 años conociendo muy bien la región y todos los conflictos que se suceden allí. Ya sabemos que es una de las zonas más conflictivas del mundo, donde hay intereses geopolíticos por parte de todo Dios, y Dios precisamente juega un papel bastante importante, otros dioses también. Y entonces, como digo, Mikel además tiene un libro que ha sacado hace muy poco, que se llama Jerusalén Santa y Cautiva, que es un libro que viene a perfecta colación de lo que está pasando estos días en Israel y en Palestina. Así que voy a introducirle ya, vamos a hablar con Mikel, a ver qué nos cuenta, pero primero, Mikel, quiero que me riñas, he dicho bien o mal tu apellido, tenía que haberlo visto, es culpa mía. No, lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. ¿Ah, sí? Mikel Ole. Ayestarán. Ok, perfecto. ¿Y por qué no Sí. lleva tilde? No sé, nunca le hemos puesto tilde. Yo nací con Mikel Ayestarán sin tilde y la verdad es que no lo he preguntado, pero tendría que preguntarlo. Bueno, yo es que últimamente soy muy talibán de las tildes y de la ortografía. Pero vale, entonces ahora sí, ya pasando a temas serios. Antes de pasar al tema de Marras, sí que me gustaría saber, porque yo te lo voy a confesar, no te lo he dicho fuera de micro, pero te lo voy a decir aquí. Yo te admiro muchísimo desde que estaba en la universidad y veía tu trabajo. Para mí eres uno de los referentes a nivel de política internacional, sin lugar a dudas. Entonces, mi pregunta primera es, o sea, a mí es lo que más miedo me da de la decisión que tomaste es, ¿por qué decides irte a Oriente Medio? A trabajar como periodista, efectivamente. Bueno, en mi caso yo estaba en un periódico regional que era como era el Diario Vasco y yo quería hacer otro tipo de cosas, ir a un tipo de sitios que el Diario Vasco no me iba a enviar, ¿no? Como mucho podía haber llegado con La Real a algún viaje en Europa eh, cada cierto tiempo, pero quería hacer este tipo de periodismo y para ello pues tenía que salir. Y Oriente Medio pues fue una apuesta que primero llegó, o sea, yo primero viajé mucho por esta parte del mundo. Es una parte del mundo en la que me siento seguro. Yo soy muy segurola y por eso decidí, ¿no?, venir a esta zona. Y luego además se suma que yo sobre todo me dedico a lo que es el breaking news, a la noticia del día a día, y aquí pues tienes trabajo prácticamente todos los días, ¿no? Aclárame eso de por qué te sientes seguro, porque eso no lo puede decir cualquiera. No sé, también no sé, es una sensación, ¿no? A la hora de trabajar y con la gente, pues es una zona, o sea, a nivel, por ejemplo, de delincuencia, ¿no? Aquí no hay, o sea, Mm. no toco madera, pero puedes viajar con tus equipos, puedes llevar el dinero encima
Y te estoy diciendo aquí, como en Irak, como en Irán, como en Líbano, en Egipto, hay otro tipo de problemas, hay otro tipo de violencia, pero no hay esa violencia de la inseguridad, ¿no?, que puedes sentir en las grandes ciudades, en Europa, por ejemplo, ¿no? Yo, En Europa o sí, en España estamos muy acostumbrados. Uy, se ha parado un poco, a ver. A ver, a- ¿se ha ahora, parado? vale, perdón. Ya está, no, ahora sí, ahora sí. No, estabas hablando de las ciudades Vale, va. europeas que donde sí que se ve más Sí, pero criminalidad. bueno, sí, igual son sensaciones, ¿no? Aquí tienes otro tipo hay otro tipo de violencia, otro tipo de peligros, ¿no? Pero no ese, sin más. Y a la hora de, no sé, con la gente, la verdad es que me parece de lo más acogedor, ¿no?, que me he encontrado. Habiendo visto tantas películas y tantas series sobre corresponsales, espías, diplomáticos en Oriente Medio, una de las figuras que me parecen más fascinantes y que seguro que me puedes decir algo al respecto es, en Estados Unidos se conoce como fixer, el concepto del fixer, ¿no? Que en este caso imagino que serán pues aquellos amigos que son locales, ¿no? Gente que lleva viviendo ahí toda la vida, que te pueden ayudar a encontrar contactos importantes pues en grupos políticos, en grupos incluso terroristas, ese tipo de cosas. ¿Cómo funcionan y cómo funcionó para ti? Porque al principio imagino que siempre tiene que ser difícil establecer esa línea de fuentes. Sí, lo establece sobre todo también teniendo en cuenta, pues, el resto de contactos, ¿no?, que tienes en la zona. Si ves que otros colegas están trabajando con una persona, pues intentas preguntar para ver si también puede trabajar contigo. Pero sobre todo un fixer en lugares calientes, ¿no? Lo que te puede ayudar, además de obtener fuentes y facilitarte el trabajo, te ayuda sobre todo a decirte dónde no tienes que meterte. Mm, Y eso para mí es fundamental. claro. Es decir, no, Si vas a Segurola, hombre. aquí no. Sí, claro, tienes que ir a Segurola, siempre, lo primero. Y después ya llega el trabajo, ¿no? Pero es una figura fundamental, no sé. Estos días, por ejemplo, con toda la movida que tenemos en Gaza, eh, el problema que tengo yo, que después de tanto tiempo ya mis fixers, sobre todo muchos de ellos son gente veterana, pues ya se han convertido en padres adoptivos, ¿no? Mm. En Gaza, en Bagdad, en Kabul, en sitios así, y ya tenemos una relación pues muy estrecha y estos días, por ejemplo, pues estamos en contacto directo, ¿no?, con Kaya, que es la persona con la que trabajo en Gaza, y que es también, más que ser, muchas veces les llamamos también traductores en España, ¿no? Pues yo les considero más intérpretes, ¿no? Porque te interpretan precisamente dónde tienes que ir y dónde no tienes que ir, que me parece que es clave, ¿no? Y en los últimos años, ¿cómo has visto o sea, cómo has vivido en Jerusalén como tal? Porque ahora hemos visto que se ha liado, ¿no? Mm. Hemos visto cómo las tensiones se han traducido en el lanzamiento de cohetes, esas imágenes que son aterradoras cuando las ves desde fuera, pero no tengo la sensación de que viniéramos de una situación tan crítica, ¿no? Entonces, quiero saber, primero, cómo estás tú y luego cómo has vivido este cambio, si de verdad ha sido tan bestia como se percibe desde aquí. Bueno, yo desde el lunes estoy prácticamente desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, pues entre radios, televisiones, periódicos y demás, pues aquí a tope, ¿no? Los últimos años, sí, tienes razón. Yo vine aquí con mi familia en 2015 y hemos tenido unos años de calma en Jerusalén, ¿no? Ha habido episodios puntuales, ¿no?, de violencia, pero muy breves. Sin embargo, esto nos ha sorprendido a todos, empezando por el gobierno de Israel, y lo vives pues con mucha intensidad, ¿no? Sobre todo en la jornada del lunes, cuando eh, yo es la primera vez que recuerdo a Hamas lanzando cohetes a Jerusalén, ¿no? Y cuando te empiezan a sonar las alarmas antiaéreas y estás en casa con tus críos, pues no es lo mismo que cuando estás tú solo, ¿no? Mm. Cambia la perspectiva, ¿no? Pero bueno, luego ya ha sido, pues eso, son situaciones que en una ciudad como esta, que tan volátil, sabes que te pueden tocar, sabes que te pueden tocar, ¿no? El problema es cuando te empiezan a hacer preguntas a los niños, te empiezan a preguntar un montón de cosas bueno, que niños de su edad en su pueblo pues no les ocurren, y aquí pasan. Pero ¿Qué, precisamente por eso estamos aquí. no sé si te importa que te lo pregunte, pero ¿qué edad tienen tus hijos? ¿Más o menos? Ahora están en 9 y 12. ¿Cómo le explicarías a tu hijo de 12 años, así, abuela pluma,
cómo se puede llegar a esta situación. Y aquí te hablo no tanto de las tensiones de las últimas semanas, sino un poco dar el plano general de Israel y Palestina, que es un conflicto constante y que las tensiones pueden desencadenar lo que ha pasado en estos últimos días. Pues esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Sí. Te Es lo la pregunto pregunta así porque que... igual lo tienes preparado de alguna forma, has hecho esa aproximación ya para la eh, de. sí, sí, pero realmente es que no tengo respuesta, sinceramente. No tengo respuesta, no la tengo desde que me la llevan formulando y me acuerdo que me la soltaron así de una vez viniendo del cole, pues pum, oye, mira, es que en el cole hay Me lo unos imaginaba. niños que me dicen esto, otras niñas me dicen esto aquí qué pasa, ¿no? ¿Esto qué es? Y dices, joder, es verdad, ¿no? O sea, yo creo que al final, si algún día me perdonan el hecho de haber venido aquí, de traerlos aquí, yo creo que sí. Eh, yo creo que entienden la situación, la van también entendiendo, ¿no? Saben perfectamente en qué parte de la ciudad están, qué dicen, pero si algo les he intentado explicar en todo este tiempo es la importancia de la tolerancia, ¿no? Que es precisamente lo que falta en ciudades como esta, que, que es muy intolerante, donde cada grupo está muy separado, están juntos pero no están mezclados, viven de espaldas unos a los otros, y lo que siempre, y cada uno intenta siempre justificar y decir que es el primero, ¿no? Yo soy el primero, yo soy el primero, yo tengo más derechos, y al final el que tiene más derechos es el que tiene más fuerza. Es lo que suele pasar en el ser humano aquí y en Estados Unidos o en cualquier sitro, ¿no? O sea, de la forma en la que lo Entonces lo que... explicas, la forma en la que lo explicas es como que Israel tiene diferentes barrios que están claramente divididos, por un lado judíos, por otro lado, entiendo que árabes, porque también tiene que haber árabes cristianos y árabes musulmanes, ¿no? En Jerusalén, y que Salen. no se juntan entre ellos. Esa es la conclusión, ¿no? Más o menos. Sí, la conclusión es que sí, la gente de la parte oriental de la ciudad, que es la parte árabe, viene a la parte occidental para hacer trabajo de servicios, fundamentalmente de limpieza, de catering, de hostelería, hacen este tipo de trabajos. Es decir, la parte judía funciona gracias a la mano de obra árabe, digamos, simplificándolo, pero luego, digamos, no hay puntos en común más allá de algún mall que se pueden juntar de forma puntual, pero bueno, mis árabes no saben dónde están los cines, por ejemplo, en la parte occidental de la ciudad, y los de la parte occidental de la ciudad nunca se irían a comer un hummus a una calle que está a 15 minutos de su casa caminando, ¿no? Por lo tanto, no hay muro, el muro desapareció en esta ciudad en el año 67, pero hay un muro mental, y eso no ha desaparecido, el muro está ahí, y por mucho que Israel trate de vender la imagen de una capital unida e indivisible, no es así. Yo no conozco un sitio con tantas divisiones como esta ciudad. Y cómo se habla estos días de lo del este de Jerusalén, que lo que está pasando es que se están produciendo desahucios, ¿no? De Ujú. árabes, de palestinos. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Está ocurriendo desde hace años? ¿Tienen una razón de peso los palestinos como para estar cabreados por lo que está haciendo Israel? Esto, te estás metiendo en un follón, ¿eh? Vale, ¿por qué? Porque aquí di tú por qué me estoy metiendo en un follón haciendo esta pregunta. Te estás metiendo en un follón porque te tienes que, ahora mismo, para explicar este desahucio, nos tenemos que remontar al segundo templo. Ya, O sea, te tienes que remontar a la muerte del sumo sacerdote Simón el Jasídico, que él murió, una persona muy respetada en el judaísmo, y entonces, pues ahora, hace 145 años, las comunidades askenazis y sefardíes judías deciden comprar unos terrenos en torno a la tumba de ese sumo sacerdote. Pero después de esa compra, llega la guerra del 48, los judíos que viven en esa parte de la ciudad se tienen que ir, y a esa parte de la ciudad llegan árabes que vivían en otras partes de Israel y de donde fueron desplazados. Y entonces las autoridades en ese momento les instalan en esas tierras, ¿no? Donde está la tumba de Simón el Jasídico. Eh, Hay otra nueva guerra, y en esa nueva guerra son los israelíes los que ganan, conquistan toda la ciudad por la fuerza, y entonces ahora eh, pues llega un momento que hay una gran compañía que estaba datada en Delaware, una multinacional estadounidense vinculada a los colonos, que consigue contactar con esas comunidades askenazis sefardíes que hace 145 años compraron esas tierras, se las recompran y quieren alojar oh, ahí a colonos. Entonces, nadie sabe quién está detrás, porque este Estado permite crear este tipo de compañías
pantalla en la cual no tienen que aparecer los nombres de quienes están detrás. Y entonces han llevado este caso a juicio. Hace 10 años llevaron a juicio todas las tierras que habían comprado esas comunidades askenazis y sefardíes, donde ahora hay, pues, no sé Eso te cómo iba a decir. decirte, pues, ahora mismo son 4 las familias, pero en agosto van a ser otras 7. O sea, poco a poco quieren desalojar a todas las familias que viven en esa tierra, ¿no? Es ¿Y pues, un proceso que va cuántas poco a poco. familias crees que, o cuántas personas calculas que pueden vivir ahí? Pues la verdad es que ahora mismo no lo sé, pero estamos hablando de cientos de personas. Cientos de personas. O sea, Y es que, por hacer un resumen de lo que acabas de contar, resulta que a mediados del siglo XX ahí había unas tierras que estaban compradas por judíos desde hace más de un siglo. Entonces, los israelíes se tienen que retirar de ahí por el conflicto armado y esas tierras las pasan a ocupar palestinos, bueno, árabes en este caso, que los han apartado de otras zonas de la región. Se ponen a vivir ahí, que exacto. en teoría son tierras que poseen los judíos, y si no me equivoco aquí, que entiendo que no lo has contado para no hacerlo más complejo todavía, que el Líbano, que por aquel momento parece que por un acuerdo de la ONU, tengo entendido, tiene control sobre esas tierras, les promete que les va a dar una especie de papeles concretos para que puedan tener la posesión de esas tierras, pero no se lo da. ¿Puede ser que pase algo así de por medio? Los jordanos. Los jordanos, perdón. Sí, sí, Los jordanos. sí, pero bueno, pasa otra cosa, que luego cuando el tema, o sea, el tema que hay de fondo y lo que más indigna, digamos, a estas familias que van a ser desalojadas, sí o sí, dentro de un mes, eso no hay vuelta de hoja, eh, es que aquí los judíos que perdieron sus tierras antes del 48 tienen derecho a reclamarlas, si están en la zona árabe, si tienen los papeles, pero no a la inversa. Aquí todas las familias árabes Ah. que tenían posesiones en la zona judía, estamos hablando de barrios impresionantes, con auténticas mansiones, palacios, no pueden reclamarlas, porque hay una ley, por ley, aquí la ley que domina es la ley israelí, y en el derecho israelí el judío puede reclamarlas, pero el árabe no puede reclamarlas, ¿no? Y eso es uno de los temas también bueno, que están indignando sobre todo a la minoría árabe, ¿no? Y en el caso de Jerusalén aún más, porque estamos hablando de barrios enteros en la parte occidental de la ciudad donde hay casas magníficas que ahora mismo ocupan pues gente de Nueva York, gente de judíos venidos de todo el mundo, y esas familias están aquí viviendo en casas en la otra parte de la ciudad, ¿no? Y esto. A lo que sí. Perdón. Continúa. No, pero al final de cuentas también yo discutiendo muchas veces con mis amigos palestinos digo es que ganaron la guerra, ¿no? Han ganado la guerra y ellos han impuesto las normas, y si esto hubiera pasado pues como pasó en el Far West, pues me imagino que ahí no creo que estén reclamando mucho, ¿no? La gente que perdió sus tierras, pues aquí realmente pues se actúa un poquito también como en el Far West, ¿no? La diferencia es que aquí está ahora mismo la ONU, estamos todos los medios internacionales y denunciamos este tipo de cosas. Y Pero cuando. al final es el ganador, el bando que ha ganado la guerra es el que impone las normas. Y cuando se escucha también hablar de asentamientos, no solo en el este de Jerusalén, sino también en el resto de Israel, también estamos hablando de contextos parecidos, de tierras que eran propiedad de judíos, que ahora están siendo No, retomadas o no. no. No, ahí estamos hablando ya del concepto de Judea Samaria, de un concepto bíblico, de un concepto, digamos, aquí había un religioso navarro, aquí te encuentras religiosos que son brillantes, Ujú. otros no tanto. Pero había uno que era un experto en derecho bíblico. Yo no sabía que existía gente así, ¿no? Entonces, este hombre me decía que el gran problema es que se estaba tratando de equiparar el Israel del siglo XXI con el Israel de hace 3.000 años, ¿no? Entonces, claro, han pasado 3.000 años, Hmm. pero si tú estableces una narrativa, como se ha establecido aquí, a partir del sionismo religioso, de que sí, de que esta es nuestra tierra, volvemos a nuestra casa y sigues buscando los nexos, ¿no? Con lo que ocurría hace 3.000 años, lo que te das cuenta es que, claro, la tierra prometida, sobre todo toda la parte de Cisjordania, que casualidad es donde están todos los palestinos, ¿no? Entonces, ahí se han ido levantando asentamientos en sitios donde, desde el punto de vista religioso, pues sí que ellos ven que hay un vínculo con los libros sagrados, ¿no? Y es curioso, ¿no? En la mayoría de sitios te vas encontrando pues, a jóvenes australianos, estadounidenses, franceses. Es muy curioso, ¿no? Que les preguntas, ¿no? Pero tú ¿de dónde eres? Y te dicen, pues yo soy de Sydney. Pero Pero, mi cuerpo nació en Sydney, pero mi alma nació aquí y tal. ah. Entonces, por eso estoy aquí. Entonces, tienen ahí un concepto muy...
¿Y cómo funciona el un poco concepto marcianos. del que también se habla? Te lo preguntaba por la idea de los asentamientos, que es una de las críticas siempre habituales que se lee desde el extranjero, que dicen, bueno, es que lo que está pasando con Israel es que están expulsando a los árabes de sus casas, están haciendo desahucios para poder gentrificar, ¿no? Que es la palabra bonita que dicen desde Estados Unidos, en distintos barrios y distintas regiones de Israel, expulsando, haciendo una, pues Eso pasa en eso. Jerusalén. ¿Eso solo pasa en Sí, en Jerusalén Jerusalén pasa. o hay otras zonas de Israel que también está ocurriendo? Bueno, hay un sitio que es el paradigma de la ocupación, yo creo que es Hebrón. Ujú. Es una ciudad que se llama Hebrón, que es donde está digamos, ahí hay un grupo de colonos que se ha hecho fuerte en la zona antigua y han tenido que desalojar el gran zoco que tenían ahí los árabes por un tema de seguridad, ¿no? Entonces, eso pasa en sitios como Hebrón y luego pasa en Jerusalén, ¿no? Donde te encuentras barrios claves en la parte oriental de la ciudad, barrios donde la mayoría de la población es árabe y de repente, pues esta gente, pum, tiene un edificio, ¿no? Entonces, el meter un edificio de colonos allí supone pues, seguridad, supone una serie o sea, es algo que es para verlo, realmente es para verlo, ¿no? Pero, ¿y Cómo influye la dinámica del día a día. qué justificación tienen para ese tipo de ocupación? Porque de la forma que lo has planteado lo he entendido como que de En repente ese caso, compran muchas un veces terreno y montan un no es. edificio, ¿no? Exacto. Sí, muchas veces no es un terreno directamente ocupado por la fuerza, como sí puede pasar en Cisjordania. En Jerusalén sí que tienen diferentes compañías, como esta de Delaware, que tienen un montón de pasta Mm. y consiguen comprarla quizás al dueño árabe, consiguen comprarla a través de, pues vete a saber cómo lo hacen, pero lo consiguen comprar. Y en otras cosas también, en otros puntos también tienen equipos de abogados que están ahí recabando, intentando buscar documentos, buscando cualquier Mm. mínima irregularidad en los documentos de propiedad de los que están viviendo en ese momento para hacerse con ello, ¿no? Es un sistema complejo, muy profesional, con muchísima pasta y así están avanzando, ¿no? Ahora mismo la ONU calcula que son 3.500 los que viven en estos barrios árabes, pero digamos en pequeños asentamientos, ¿no? Uno aquí, uno en Silwan, otra familia en Sheikh Jarrah, poco a poco, ¿no? Porque luego en el Gran Jerusalén sí que, en el anillo del Gran Jerusalén, sí que lo que ha ocurrido es que en la parte este de la ciudad la han cerrado auténticamente, los han rodeado los barrios árabes con asentamientos ya modernos, ¿no? Mm. Pero eso es otra cosa. Yo estoy hablando de gente que entra puntualmente en la calle donde tú vives y compra un edificio entero. ¿Y qué tipo? Porque es que ahí tiene que jugar un factor, no sé si es religioso por lo que has sugerido tú, o también incluso ideológico, para tomar la decisión de, sabiendo las tensiones que existen sociales y culturales en Jerusalén, Sí, que de repente te mudas en medio de un barrio montando un edificio que también a nivel socioeconómico es completamente distinto a lo que vas a tener alrededor. sí, sí, claro. Bueno, ahí hay dos cosas. Por un lado es digamos que sí, que creen en su misión de que los judíos tienen que volver a ocupar toda la tierra. Ujú. Y por otro lado también es que tienen todo el apoyo de las instituciones del gobierno y tienen al ejército de las fuerzas de seguridad detrás, con lo cual tienen al séptimo de caballería, ¿no? Haciendo así. No hay problemas de seguridad y tienen todas las leyes amparándoles, ¿no? Con lo cual, no sé, los vecinos se tienen que andar con mucho cuidado, ¿no? De que pueda pasar algo allí, ¿no? Pero bueno, el primer punto sí que es ese, ¿no? Esa devoción y ese objetivo que tienen ellos de poder recuperar la mayor parte de tierra posible. Y, Y sobre todo en los lugares más cercanos a los lugares santos, ¿no? Los barrios que más les interesan son los que están más cerca del monte del templo, que es la explanada de las mezquitas para los judíos, para los musulmanes, perdón. Entonces hay un barrio que se llama Silwan, este de Sheikh Jarrah que te decía, y luego la Ciudad Vieja, ¿no? La Ciudad Vieja también es uno de los caramelos más apetecibles, ¿no? Porque aquí hay un problema muy serio y es que la Ciudad Vieja digamos, la madre del Cordero, donde están los tres lugares santos, pero al final la Ciudad Vieja de Jerusalén es una ciudad de mayoría, la ciudad intramuros, que es apenas 1 kilómetro cuadrado, es una ciudad donde la mayoría de la gente que vive allí es árabe, el idioma que se habla es el árabe y el icono más reconocible es un santuario musulmán. Y eso para los judíos pues es un agravio, ¿no? ¿Y qué están haciendo al respecto? ¿O tienen las manos atadas ahí? Bueno,
Bueno, las menos atadas no, al respecto están haciendo todo lo que pueden, ¿no? Por intentar hacerse con la mayor parte de propiedades que puedan, tanto sobre todo en el barrio musulmán. En el barrio cristiano lo tienen más complicado porque los franciscanos, que son aquí los custodios en Tierra Santa, pues estos no sueltan nada. Pero sin embargo, en el barrio cristiano con los griegos sí que han conseguido hacer algunas compras bastante turbias, diría yo, y en los próximos años hay lugares emblemáticos como la Puerta de Jaffa, que es la entrada por antonomasia al barrio cristiano, que van a cambiar radicalmente, ¿no? Porque una de estas superorganizaciones de colonos se ha comprado el Hotel Imperial, que era el primer hotel donde me alojaba yo aquí, un lugar maravilloso, ¿no? Se lo han Ay. comprado y posiblemente eran una yeshiva, y han comprado aparte de otros 2 o 3 edificios, ¿no? En esas zonas emblemáticas. Tienen muchísima pasta y sobre todo tienen equipos de abogados que están ahí al detalle, ¿no? Intentando saber dónde pueden ir haciéndose con posesiones, ¿no? Al final, desde fuera se puede ver que esto es un pulso religioso, pero esto es un pulso puro y duro por la tierra, vamos. Entonces, ahí tenemos, lo acabas de resumir tú muy bien, ¿no? Por intentar explicar las tensiones de las últimas semanas, que no solo es verdad que la mecha del todo se enciende el lunes, que ahora llegaremos el pasado lunes con la mezquita. Esa, entiendo que redada policial, no sé si es el concepto ese que se está usando a modo general, pero habíamos hablado de las diferencias socioculturales religiosas, que al final son los que, eso que decías, que están unos de espaldas a otros, eso por un lado. Luego estábamos hablando del aspecto territorial, el aspecto de los terrenos y cómo también ahí entra en conflicto, cómo los árabes están en la minoría, porque no pueden hacer mucho para contrarrestarlo. Y después, yo lo que he leído es otros dos factores que han influido bastante en lo que ha pasado en estas últimas semanas, y ahora corrígeme si estoy en lo incorrecto y nos explicas. Uno tiene que ver con lo que he leído que se conoce como los ataques de TikTok, que Sí, sí. se han producido, o sea, se han hecho virales unos cuantos vídeos de chavales adolescentes árabes pegándole palizas a ultraortodoxos, grabándolo en TikTok y subiéndolo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, lo del TikTok ha sido tremendo. Sobre todo los grupos ultranacionalistas judíos hicieron unos montajes muy efectivos y aquí al comienzo del Ramadán se hizo viral un vídeo. No era una paliza, era una colleja realmente. Era un ultraortodoxo en un tranvía, sentado en el tranvía, y pasaba un chico árabe y ¡pap! Le pegaba una colleja, ¿no? Y entonces luego, digamos aquí por parte de los partidos ultranacionalistas y todas las juventudes ultranacionalistas, pues sí, dijeron como esto es un ultraje, no podemos permitirlo, nos están golpeando, nos torturan y cosas de esas. Y hicieron una quedada a las 10 de la noche en la puerta de Damasco, que es la entrada principal al barrio musulmán, en pleno Ramadán. Entonces, claro, imagínate, eran por un lado todas las familias, no sé, todo el paisanaje de la zona este, religioso o menos religioso, pero en Ramadán al final la gente va sí o sí a la explanada de las mezquitas y pasa por la puerta de Damasco. Todo este tipo de gente, familias enteras acudiendo allí en masa, y después 400 ultranacionalistas bajando, yendo ahí directos, gritando muerte a los árabes, ¿no? Y la policía ahí un poco en la mitad diciendo, joder, la que se va a montar aquí, ¿no? Y realmente ese día no se montó, hubo distancia entre los grupos, pero todo empezó realmente con estos vídeos del TikTok que se hicieron virales y esos montajes, ¿no? Tan buenos que hicieron, buenos, o bueno, sí, buenos para ellos, desde el lado ultranacionalista, ¿no? Para realmente marcar el dramatismo de una situación que quizás pues tampoco era para tanto, ¿no? O sea, no está bien que le peguen una colleja a nadie, pero joder, realmente fue tremendo la que se montó y hubo muchísima tensión aquí esa noche. Yo te iba a preguntar, que creo que estoy confundiendo, porque te había dicho dos cosas, ¿no? Uno era los ataques de TikTok y otra cosa Mm. era el factor religioso, porque ¿puedes explicarnos un poco qué es lo que está coincidiendo ahora al mismo tiempo? Porque tenemos el Ramadán, pero también los judíos tienen sus propias celebraciones en el último mes y parece que lo especial que pueden ser unas jornadas u otras ha hecho que Ujú. o sea, coincidan de forma presencial unas comunidades y otras y eso también haya generado tensiones o incluso conflicto, ¿verdad? Me encantaría pasarte el calendario escolar que tengo yo aquí de los niños, por ejemplo, porque esto es una fiesta. O sea, Te, aquí, te doy aquí se te doy celebra tiempo todo. Tú para sacarlo si lo imagínate. tienes, ¿eh?
Esto es una fiesta, vamos, aquí no te lo pierdas, porque aquí bueno, este mes sí hemos tenido el Ramadán, pero bueno, en la Semana Santa aquí puedes celebrar, o en las Navidades, tenemos las Navidades católicas, después están las Navidades de los ortodoxos, con lo cual estamos de Navidades prácticamente desde, desde diciembre hasta marzo, estás de Navidad, y después ya llega la Semana Santa y cada una es diferente, eso con los cristianos. Pero con los judíos, luego tienen las fiestas de los judíos y luego están las fiestas de los musulmanes, ¿no? Y se celebra todo, absolutamente todo. Cada Wow. uno, porque sí, aquí lo importante sobre todo es mantener la tradición, ¿no? Entonces, Cada uno entonces yo mantiene creo su que tus tradición, hijos sí que te pese a lo lo van que a pese. agradecer en el futuro, que decías antes. No sé si me van a agradecer haber estado aquí, yo creo que sí, ahora sí. Más Bueno, aquí convencido. ahora mismo en casa, yo estoy con el calendario, digamos, de España, con los medios con los que trabajo. Los niños llevan el calendario en la escuela, que es una escuela anglicana, y está anglicana, pero está en la zona occidental de la ciudad, luego tienen las festividades israelíes, y mi mujer trabaja con Médicos Sin Fronteras en Hebrón y tiene el calendario palestino, con lo cual ahora está de fiesta porque es el Eid. El Entonces, Eid. aquí estás, Eid Mubarak, sí, ¿no? sí, aquí estamos siempre con el Eid Mubarak, sí, estamos aquí con diferentes calendarios, pero realmente este momento ha sido muy sensible porque hemos estado en el mes del Ramadán, ¿no? Que es el mes sagrado para los musulmanes por antonomasia, ¿no? Y aquí, justo al final del Ramadán, coincidió que para los judíos celebraban una festividad que no es religiosa, pero que es muy importante para los ultranacionalistas, que es el Día de Jerusalén, en el cual ellos celebran la conquista de la ciudad, precisamente la conquista de la parte árabe. Mm. Y ese día pues organizan una marcha muy importante con banderas de Israel pasando por todo el territorio enemigo, Ah, ¿no? vale. Porque bueno, eso coincidió con el Ramadán, eso coincidió con un mes de protestas, por los desalojos y demás, y fue un día de muchísima tensión, ¿no? Y eso fue el lunes. Y luego había escuchado también que uno de los problemas era que la policía había limitado el acceso o la movilidad que podía haber en ciertas zonas de la ciudad vieja Mm. para la celebración del Ramadán, ¿no? Entonces eso había generado también tensiones con la policía israelí porque los árabes o bueno, en este caso musulmanes que estaban allí y que pues tenían su ambiente festivo de todos los años, de repente se encontraban con barricadas que no podían celebrar como estaban acostumbrados. Bueno, esto ocurrió en la Puerta de Damasco, que está aquí justo enfrente de mi casa, y esto es un lugar que es como una especie de anfiteatro, ¿no? Así abierto, y después vas a la puerta, y esa puerta de acceso al barrio musulmán, ¿no? Y hay una calle central que llegas y avanzas, 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 llegas hasta el muro. Entonces, este es el único lugar en el cual puedes hacer algo de vida social, te puedes sentar, ahí suele haber música, suele haber marionetas, se hace un pequeñito zoco, y durante Ramadán por las noches es donde todos bajamos con los niños y te sientas ahí pues a pasar un poco a la fresca, ¿no? Pues a pasar ahí un rato. ¿Qué pasó? Que empezó el Ramadán y llegaron ahí todo el mundo a sentarse como se sentó toda su vida, y estaba todo vallado. Ostras. Solamente estaban abiertas las escaleras, las dos escaleras, y el resto estaba todo cerrado y la gente no podía sentarse. Entonces, ¿la gente qué hizo? Pues retiró las vallas y se sentó. Con lo cual, Oh. la policía eso no le pareció bien. Y ahí comenzaron unas fricciones, y durante 13 días consecutivos estuvieron aquí a pelotazo limpio, y gases lacrimógenos, Wow. granadas, botellazos, piedras por las puñeteras vallas. Y al final lo que parece que fue es que aquí hay una compañía municipal que se dedica a mover las vallas y no las había movido. Y eso no debe ser un trabajo del ejército. Entonces el ejército dijo, nosotros no las movemos, que vengan los tipos que tienen que moverlas. Esto es la intrahistoria que te cuentan aquí en la municipalidad, ¿no? El tema es que nadie las movió, y durante 13 días aquí tuvimos la de San Quintín todas las noches, hasta Madre que, mía. hasta que una noche cogieron los operarios que las mueven y las quitaron. Y se acabó. Y Ya la está. policía no dijo nada, la gente se sentó y ya está, se acabó, ¿no? Pero Y son tonterías, roces así, ¿no? O sea, hay tanta tensión aquí, que por un pequeño roce, por una cosa que en otra ciudad podría ser no sé, un problema de un concejal que no ha hecho, aquí adquiere un valor global, ¿no? Sobre todo en un lugar como la Ciudad Vieja. es como que alguien lo ha hecho para intentar joder a los otros, ¿no? Siempre tiene que haber como algo Sí, malvado. siempre, siempre, siempre. Y Siempre hay algo malo. entonces, con todo ese contexto que hemos comentado ya como muchísimas cosas diferentes, el aspecto religioso, sociocultural y luego el territorial, llegamos al lunes. ¿Qué pasa
el Sí. lunes? El lunes pasa que, bueno, el Ramadán ya está a punto de terminar. El Ramadán también hay que, tú fíjate, tú pásate un mes, plantéatelo tú mismo, ¿eh? Que desde que te despiertas hasta la noche estás sin comer, estás sin beber, estás sin fumar, eh, y Así, tienes que seguir trabajando con sin tu vida beber qué? normal. ¿Alcohol? No, sin beber agua, alcohol, por supuesto. ¿Agua también? Ostras, eso no lo sabía. Nada, nada. No, a mí lo que me jodía Sí, era lo sí, del depende del alcohol. grado de Lo del mezcla. agua me da igual. Bueno, no, pues se juntaron muchas cosas ahí. Ese lunes se juntaron muchas cosas. Era el día de Jerusalén. Los ultranacionalistas iban a hacer su marcha. Y, y bueno, ahí había por parte del, digamos, la población eh, árabe de la ciudad, había habido movilizaciones muy importantes por el tema de los desalojos y una de esas movilizaciones fue en la explanada de las mezquitas. Cuando acabó esa movilización, se quedaron en solidaridad pues miles y miles de personas y en la explanada de las mezquitas se armó una batalla campal, pero de las que yo no recordaba desde el año 2017, creo. Entonces, en ese momento entró la policía, entró a saco y había unas imágenes impactantes, ¿no?, de la policía de Israel entrando en el tercer lugar más sagrado del Islam a saco, ¿no?, con pelotas, con botes de humo. Y yo cuando vi las imágenes dije, joder, la que se va a liar, tío. Porque aquí puedes hacer, quiero decir, los palestinos yo creo que ya han perdido la fe en sus facciones políticas y demás, pero Al-Aqsa es una línea roja, ¿no? Ese lugar no se toca. Y cuando ves a la policía entrar, cargar de esa forma, ¿no?, pues fue como... Entonces había una sensación ya en la calle de mala leche que la podías notar, ¿no? Y justo esa tarde iban a pasar todos los ultranacionalistas por encima, por la puerta de Damasco, iban a entrar a su barrio. Y finalmente, en una decisión que no fue de los políticos, sino que yo creo que fue entre la policía y el Espíritu Santo, no sé quién, decidieron cancelar a última hora esa marcha, ¿no? No pasó. Con lo cual fue una sensación de alivio y de triunfo muy fuerte para los musulmanes de Jerusalén. Lo que pasa es que ahí entró luego el factor Hamas. Hamas dijo, perfecto, ya está, hemos conseguido, la marcha no va a pasar, pero ahora nosotros a las 6 de la tarde, si los israelíes no se van de la explanada de las mezquitas, vamos a atacar Jerusalén y vamos a empezar aquí a lanzar cohetes sin parar. Cuando llegó ese ultimátum nos quedamos todos como, bueno, puede ser un farol, ¿no? Pero de repente llegan a las 6 de la tarde y empiezan a caer cohetes y 7 llegan a Jerusalén, ¿no? Las alarmas y tal, y fue como, no puede ser, tío, o sea, no puede ser, o sea, esto lo han hecho y lo hicieron. Lo hicieron en nombre de Jerusalén para salvar los santos lugares y demás, y bueno, pues así ha comenzado esta espiral en la que estamos metidos, ¿no? ¿Cuántos terminaron cayendo en Israel? O sea, en Jerusalén en este caso. Jerusalén. Jerusalén dirigieron 7 a Jerusalén, creo que fueron, creo que tuvieron que, el Iron Dome tuvo que interceptar 2. Creo que O sea fueron que 2 los que cinco no los cayeron. consiguió interceptar. 5 cayeron en lugares abiertos, Ah, vale. ¿no?, en las montañas alrededor de Jerusalén. Pero sí, fue un momento de shock, ¿no? Sobre todo porque toda la parte occidental de la ciudad estaba llena de todos los ultranacionalistas que habían venido aquí a la famosa marcha, que al final no la hicieron. Y lógicamente ya cuando llegaron los cohetes y tal, pues todo se canceló y la gente se fue. Y se hizo un silencio que no te puedes imaginar, ¿no? Esta ciudad que suele ser bastante jolgorio, cachondeo, vaya donde vaya siempre hay movimiento, hay marcha, se cayó. Aquí se cayó todo, ¿no? Y fue como un silencio porque sabías que venía la tormenta, ¿no? Y la tormenta llegó por la mañana, creo que fue, ¿no? Por la mañana del martes. La tormenta vino inmediatamente. Sí. Es que No, me refería a los Israel ataques aéreos necesita, israelíes, que no recuerdo cómo a nivel por eso, de hora. no, Israel no necesita mucho tiempo para ponerse en marcha. Ya. En cuanto sale un cohete de Gaza, pum, están ahí, ¿no? Entonces ahí empezaron también los bombardeos y así estamos hasta hoy, ¿no? En este día de la marmota, yo cubrí las 3 anteriores grandes ofensivas de Israel y siempre al principio estás en lo mismo, ¿no? Pensando, esto puede ser un día, 2 días, pero claro, ya llevamos 4 días, ¿no? Y esto no se acaba. Y la verdad es que están pegando muy duro, muy duro.
Te voy a preguntar ahora luego sobre a qué podemos llegar, pero te quiero preguntar específicamente sobre la proporcionalidad, que también se habla mucho de la proporcionalidad, que, bueno, bueno, en este caso de Hamas, ¿no? Pueden tirar tantos misiles con el Iron Dome, que no sé cómo lo traduces tú en español, que lo llamáis la bóveda de acero. Cúpula de hierro. Vale, Sí, cúpula cúpula de de hierro. hierro. Y o sea, lo que te quiero preguntar es, ¿por qué vemos muchas más muertes, sobre todo de civiles, ¿no? Porque de civiles las Mm. autoridades israelíes, autoridades médicas israelíes hablan perdón, palestinas, hablan de 57 muertos, creo que era la última cifra. ¿Cómo se pueden producir tantas muertes de civiles? Pero ya había escuchado el argumento de que jamás se esconde cerca de zonas de civiles, ¿no? Y eso es lo que termina pasando. Sí. Bueno, la verdad es que la Franja de Gaza es un lugar que está superpoblado, son más de 2 millones de personas viviendo en una superficie que está cercada desde hace más de una década. Entonces, eso es un factor importante, ¿no? Cuando realizas bombardeos a gran escala por tierra, mar y aire, como se están realizando en zonas densamente pobladas, por muy preciso que sean tus armas, es muy difícil que no tengas, que no provoques bajas civiles, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, estoy hablando con todos mis amigos dentro de la franja y me dicen que estamos hablando de la campaña de bombardeos más dura que conocen, ¿no? Que han conocido nunca. Y es que está ese factor, ¿no? El factor del ultimátum de Hamas, que fue por sorpresa. Israel necesita mostrar más fuerza de lo habitual para intentar el deterrence, ¿no? Que los otros Sí, realmente se que se echen para calmen. atrás. Sí. Exacto, pero quiero decir que ya jamás no tiene o sea, yo creo que va a ir hasta el final, ¿no? Con lo que tiene. Va a ir hasta el final. Y por primera vez, además, no están combatiendo, digamos, por aligerar el bloqueo, levantar el bloqueo. Han visto que eso es inútil y han hecho 3 guerras para eso, no han conseguido nada. Y ahora tienen un objetivo, digamos, para ellos divino, como es Jerusalén. Y lo más curioso es que lo que han conseguido es, por primera vez, yo creo, no escucho críticas tampoco entre los palestinos a Hamas por haberse metido en esta movida con el precio que están pagando, Eso es lo que te iba a porque preguntar. realmente O sea, está que no combatiendo. hay, no hay. Porque decías esa desconfianza de los líderes palestinos, pero en este caso, y pese a que se hubiera tranquilizado la cosa después de lo que pasó en la Sí, mezquita, no le están echando la culpa a Hamas por haber escalado las tensiones, ¿no? que es algo que sí pasó. En las anteriores ofensivas había voces muy críticas, ¿no? Esta vez es la primera vez que yo veo unidos, porque los palestinos, otra cosa no, pero divididos puedes encontrar, vamos, divisiones de todo tipo, ¿no? Pero esta vez es como decir, bueno, es que realmente jamás se ha metido en esta movida por Al-Aqsa. Entonces, claro, Al-Aqsa es el factor que une a todos, ¿no? A los Ujú. palestinos que viven en Israel, a los palestinos que viven en Cisjordania, a los que viven en Jerusalén y a los que viven en Gaza. Por lo tanto, ahora, hasta el momento, y desde luego no he escuchado voces críticas, ¿no? Es como decir, bueno, lo están haciendo por todos nosotros, ¿no? Es como si fuera nuestro mini ejército para defendernos de las fuerzas de ocupación, ¿no? Es un poco el concepto que más me han repetido estos días los palestinos con los que estoy hablando. Y en el caso Y de vaya Israel, movida se ha montado, ¿eh? Se ha montado una movida, esta es una movida seria, ¿eh? claro, porque ahora el siguiente paso es, ¿sigues bombardeando o podemos llegar al caso de incluso invasión o réplica terrestre? Porque eso entiendo que para Israel es lo más caro, ¿no? O sea, lo más caro a nivel de vidas humanas, por supuesto, pero también más Sí. caro a nivel económico, ¿no? Los recursos que tienes que invertir para una intervención militar terrestre es bastante bestia. Bueno, en 2008, en 2014 entraron por tierra. Y ahora mismo yo, viendo lo que he visto hoy en la verja de separación, el nivel de tropas que tienen ahí concentrado, de vehículos, y hoy han llamado a otros 9.000 reservistas, pues se parece mucho a lo de 2014, la verdad. La imagen es muy parecida. El tema es qué consiguió Israel en 2014, Ujú. entrando por tierra. Eh, ¿Qué consigues? O sea, la victoria, o sea, conseguir una victoria ahora mismo con Gaza, por la vía militar no lo vas a conseguir. Es imposible que acabes con la resistencia de Hamas por las armas. Eso no se va a acabar así. Israel lo sabe perfectamente
Y entonces yo creo que lo que van a intentar es una campaña de medio tiempo para desgastar todo lo que puedan y sobre todo para infligir un castigo colectivo brutal a la franja, volverles unos años para atrás e intentar que la gente se desmoralice y deje de apoyar a Hamas, que es lo que han intentado desde el primer día. Y sin embargo, el problema es que este mismo mes íbamos a tener elecciones en Palestina, no sé si lo has visto, y según las encuestas la fuerza más votada iba a seguir siendo Hamas, ¿no? Eso es una de las cosas que aquí, o en todos los países árabes que yo he cubierto, desde luego, si les dejas presentarse a los hermanos musulmanes, la gente vota hermano musulmán. Eso es así. No sé por qué, no me preguntes el motivo, pero les votan. Y aquí pasa lo mismo. Y hay líderes intermedios que estén planteando soluciones distintas. Entiendo que con la cantidad de problemas que está habiendo últimamente, no, y sobre todo viendo que el apoyo a Hamas parece tan unánime, pero me sorprende, ¿no? Que no haya salido ninguna voz a mediar y a intentar aliviarlo todo, porque claro, tienes a Hamas que de repente te responde con cientos de misiles y luego por otro lado Netanyahu, que es pues ya sabemos quién es Netanyahu, Qué ¿no? tío, ¿eh? Sí, es un personaje, es un personaje. Vivi es un personaje de Oriente Medio, un personaje total. No, no, voces, digamos, que llamen a calmar la situación, pues llegan desde la comunidad internacional, ¿no? Pero es muy, bueno, Vladimir Putin ha hablado hoy de eso, de intentar rebajar las tensiones. Joe Biden también ha hecho un statement al respecto. Pero bueno, Sí, eso, es decir, esto no lo lo que calmas con decían el otro día statements. del Esto, deeply concerned, ¿no? sí, los deeply concerns, tal, esto no lo calmas así, ¿no? O sea, aquí tienes que meter mano de verdad y tienes que traer al séptimo de caballería. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos ha enviado a un subsecretario del Departamento de Estado. Eso aquí ha sido como una ofensa. ¿No? Lo han recibido como, joder, aquí tiene que venir, pues como pasaba Blinken, en la época ¿no? de Trump, ¿no? Sí, tenía que venir Blinken en persona o Joe Biden incluso, ¿no? Quiere decir que aquí han estado acostumbrados a 4 años de Donald Trump, que cada 2 por 3 Mike Pompeo estaba aquí, ¿no? Con lo cual ahora esto les ha sentado un poco como decir, bueno, esto no funciona, ¿no? Y en Oriente Medio es así. En Oriente Medio funcionan así. Es muy importante el cargo, digamos, esa deferencia, ¿no? Si te viene un secretario de Estado, te viene pues quizás se sientan contigo y te escuchan, ¿no? Me extraña mucho que la persona que ha llegado aquí de Estados Unidos vaya a tener mucho éxito. ¿Y crees que tiene algo que ver la relación de los demócratas con Netanyahu? Porque recordamos que Netanyahu lo invitaron al Capitolio estadounidense para que hablara y Sí, prácticamente le enseñara la peineta a Barack Obama en su momento, que es como, ¿qué haces metiéndote en política nacional estadounidense cuando sabes que luego te puede salir el tiro por la culata 4 años en adelante, ¿no? Bueno, en este caso le salió bien con Trump, porque Trump era pro-Israel y pro-Netanyahu a muerte, pero ¿crees que ha tenido algo que ver ahora que Netanyahu es una figura hostil para los demócratas? ¿Te están llamando? Uy, ¿qué ha pasado? Que se ha colgado. A ver. Ahora, ya estás de vuelta. ahora hemos vuelto, perdona. Has visto, ha sido hablar de Bibi y se nos ha caído la conexión, ¿eh? ¡Sí! Lo ha tirado él. Qué tío, macho. Qué egocéntrico. Seguro. Estará el tío ahí tuiteando. Eh, no, la verdad es que es ese viaje, esa visita que hizo al Congreso sin avisar a Obama, ¿no? Ese tipo de cosas que hacía él, ¿no? Con esa relación tan tirante con los demócratas, lógicamente yo creo que se la tienen guardada, ¿no? Biden, al ser del equipo de Obama, todo eso se lo comió, ¿no? Eso se lo tienen guardado y, de hecho, la diferencia de los viajes al exterior que hizo Trump cuando llegó al poder y los de Biden, pues es evidente, ¿no? En este caso, pues ni ha pasado por aquí, de momento ni se le espera, y tampoco a su secretario de Estado, ¿no? Cuando en la época de Trump pues fue la primera parada, ¿no? Hay un gran cambio, ¿no? Hay un gran cambio de formas, pero en el fondo, al final, como te decía antes, yo creo que esto sigue siendo una estrellita más, ¿no? De la bandera de Estados Unidos, y eso no va a cambiar, estén demócratas o republicanos, esté Bibi o no esté Bibi, esté quien esté, ¿no? Israel va a seguir siendo una estrellita más de la bandera de Estados Unidos. Y ya sobre Netanyahu, mi última pregunta, porque ahora te voy a hacer algunas preguntas que tienen los espectadores y ya te dejo ir. Pero, ¿qué va a pasar con Netanyahu? Porque las últimas elecciones no consiguió una mayoría notable, no ha conseguido la mayoría o sea, no ha conseguido los consensos para ser reelegido.
¿Cómo lo ves? ¿Crees que esta situación le ayuda? ¿Crees que no va a afectar en absoluto y que todo va a conseguir la oposición formar gobierno? Este hombre es un survivor y encima es de Oriente Medio, lleva 15 años en el poder en las condiciones más imposibles que te puedas imaginar. Lo que pasa es que ahora lo tiene realmente jodido. Lo tiene jodido porque no solamente no ha podido formar gobierno, sino tiene un proceso judicial abierto por 3 delitos de corrupción. Aquí en Israel puedes hacer muchas cosas mal, pero si robas un shekel, vas jodido, ¿no? Y parece que Bibi le han pillado pues, con algunos pequeños pufos y eso le puede pasar factura como le pasó a Ehud Olmert antes, ¿no? Entonces tiene ese frente judicial abierto que le molesta mucho y pone muy en juego su futuro político. Lo que ocurre es que si él no forma gobierno es muy difícil que cualquiera de los demás pueda hacerlo, ¿no? Porque tienen mucha menos fuerza y tienen menos capacidad de formar alianzas. Con lo cual estamos un poco en este limbo, ¿no? Hemos tenido 4 elecciones en menos de 2 años y mi pronóstico, no soy muy buen futurólogo, pero yo creo que vamos a las 5.ª elecciones de cabeza. Wow. O sea, más. Está bien, Más es un crisis. récord de la fiesta de la democracia. Sí, la fiesta. Y todo eso con el follón que está montado ahora mismo en Gaza y con el follón que tienen montado en las ciudades mixtas ahora mismo en este país entre judíos y árabes, que en estos mismos momentos están abriéndose la cabeza en lugares como Haifa, como Beerseba, como Acre, en una situación que yo no había vivido aquí, ¿no? Sí, que Ver había ese visto grado de violencia. unas declaraciones de un alcalde que decía que. Lod es el nombre de la ciudad, que decía que Lot, prácticamente sí. parecía una guerra civil. Sí, han declarado el estado de emergencia y van a desplegar el ejército en Lot. Eso es algo inédito, ¿no? Ya. En Lot llevan 3 noches de altercados, de linchamientos, de palizas, de destrozo urbano entre judíos y árabes, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, el ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que le parecía un frente más preocupante que el de Gaza. Con lo cual, Ah, sí. imagínate. Sobre la que puede ser la intervención internacional, de alguna forma más diplomática, porque me pregunta Tanito Kai y también me lo pregunta Lady Blue en el Discord, me preguntan sobre cuál crees que puede ser la influencia que puede tener la ONU, la Unión Europea o incluso España en las relaciones diplomáticas. Yo entiendo que ninguna, que van a No. hacer los comunicados de triple consejo y ya está. Sí, ha sido muy bueno una respuesta de Borrell. Ha estado dando una conferencia con el Instituto Elcano y le han preguntado precisamente por la crisis de Gaza, ¿no? A ver la Unión Europea qué puede hacer y él ha dicho como, no, aquí el único que puede hacer algo es Estados Unidos si quiere. Mm. Y ha sido clarísimo, ¿no? Ha sido clarísimo y ha sido muy poco diplomático, ¿no? Pero eso es así, ¿no? El único... ¿Se ha cortado un poco? Y... Come back. Come back, Miquel. Come back. Tuf, tuf, tuf. Te he traído de vuelta. Creo que te he traído de vuelta. A ver. Dame un segundo. Ahora sí, ya estás, ya ¿Me estás. tienes? Te he recuperado. Vale, Vamos. perdona, continúa. Es que el único país que realmente tiene esa capacidad de influencia decisiva, ¿no? Para cambiar las cosas sobre el terreno es Estados Unidos, ¿no? En los 4 años de Trump, fíjate, ese reconocimiento de Jerusalén como capital, reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, todos los acuerdos Abraham que se han firmado con otros países árabes, ha sido cosas prácticas y eso lo puede hacer un país como Estados Unidos. Y sobre España también, ¿se ha vislumbrado alguna vez, me pregunta Tani Tokai también, la idea de reconocer a Palestina? ¿Crees que puede España llegar a hacerlo? No, España no va a hacer nada. Sino España siempre está dentro de esa nebulosa, ¿no? De, bueno, si lo hace la Unión Europea, nosotros también lo haremos, pero así de forma unilateral nunca ha dado ese paso, ¿no? Si no lo ha hecho con Podemos en el gobierno, pues va a ser realmente muy complicado, ¿no? Creo que, no, es mi opinión, ¿eh? No lo sé, pero yo siempre vamos a estar esperando a que lo haga otro antes, ¿no? También me ha preguntado, que no soy Thanos en el Discord, que cómo crees que afectará lo que está pasando a la seguridad interior de Israel, precisamente por lo de las protestas pro Hamas que decías que se está produciendo en las ciudades mixtas, que es algo más inédito. No sé si inédita es la palabra, pero con pocos precedentes, ¿no? No son protestas pro jamás, ¿eh? No Ah, son ¿no? protestas pro jamás. Yo lo veo. No. O sea, el core de estas protestas es Al-Aqsa.
Es Al-Aqsa, es el mismo, es decir, nosotros estamos protestando por la situación que ha habido en Jerusalén Pero no y luego ya se va necesariamente juntando. apoyar lo que está haciendo Hamas, ¿no? La No, respuesta militar. no necesariamente. Aunque esta mañana hay que decir que la oración principal del Eid, del final del Ramadán, en la mezquita, en la explanada de las mezquitas había miles de personas y ha terminado con una ovación cerrada en forma de canciones y cantos y dando las gracias a Hamas por lo que está haciendo. Ha sido un momento bastante heavy, la verdad, decir, joder. Y, a ver, me ha preguntado Hugo Izquierdo, ¿crees que podríamos estar ante el final de Palestina? ¿Crees que se puede vislumbrar eso? Estabas hablando antes de que incluso con una invasión terrestre de Gaza no van a conseguir nada, pero podría... ¿Tú crees que podemos vislumbrar el final de Palestina de alguna forma o crees que no va a ocurrir ni de coña? ¿Qué preguntas tiene aquí la gente tan Ya, profundas, bueno, ¿no? yo aquí no ¿a me qué va? meto. Sí. Estas preguntas te las están haciendo de ellos, ¿eh? Yo no. El Es final que de Palestina. también suena, quiero decir, como no te cargues a todo el mundo, pero la idea de Palestina va a seguir ahí, ¿no? Quiero decir. Sí, bueno, sí, la idea sí, el concepto está ahí, pero bueno, digamos a nivel práctico, aquí solamente hay un Estado que es Israel. No hay Palestina, es un concepto que tenemos todos en la cabeza, pero digamos quien controla desde el río Jordán hasta el mar son los israelíes, ¿no? Es su ley la que se aplica, su ley civil o su ley militar, en el caso de los territorios ocupados, pero son los que controlan. Los que controlan, cachis en la mar, el internet. Netanyahu, para allá. Qué pesado eres, tío. Bibi. Eso es Bibi. Miquel, nos está Vivi, jodiendo. ese es Vivi seguro, tío. No. No te Lo pases. del. Vivi es un amigo de internet, hombre. Y su hijo más. ¿Su hijo es más radical que él? Desde luego los comentarios que hacen en el Facebook son tremendos, vamos. Bueno, ese pastel lo dejamos para otro día. Pero, perdona, estabas hablando Sí, todavía de... sí. ¿De qué estamos? Has terminado controlan. Estabas hablando de Gaza y de la idea del concepto de Palestina. Sí. Decía que el concepto, sí, el concepto lo tenemos, pero realmente aquí el que controla desde el río Jordán hasta el Mediterráneo todos los movimientos, todo es Israel, ¿no? Aquí hay un solo Estado. No hay, el Estado palestino sigue siendo una ficción a día de hoy, ¿no? Con lo cual es Israel con su derecho civil para los israelíes, su derecho militar en los territorios ocupados, pero son los israelíes los que controlan aquí. Y la última pregunta que te la hace Nerea B. Dice, ¿crees que si Israel fuese miembro de la Corte Penal Internacional hubiera sido otro su comportamiento? También, claro, ¿para qué van a ser de la Corte Penal Internacional, no? Exacto, ¿para qué? ¿Para qué van a ser? No lo necesitan, ¿eh? O sea, tienen al tío Sam, ¿no? Sí, exacto. El tío Sam por detrás y le dicen, oye, mira, que no me gusta la Corte Penal Internacional y ya está. Entonces, no. Esto, aquí se juega otra liga, ¿no? Quiero decir que no están en la liga de la Corte Penal y demás, y tampoco van a entrar ahora mismo con toda la investigación que se va a abrir y tal. Yo no creo que estos vayan a entrar en ese juego, ¿no? Oye, me están diciendo que acaban de reportar que fuerzas terrestres israelíes han entrado en Gaza. Me lo ha dicho un ¿Sí? Hugo Izquierdo, que me fío de él. Ah. No es un usuario random del chat. Pues... Bueno, desde esta mañana estaban ya con ese tema, entrar o no entrar, esa era la cuestión, y no me extraña, la verdad, pero la verdad es que puede ser, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí los diarios principales de Israel todavía no lo están dando. no, vale. Bueno, lo dejamos en paz. No, O sea, hay no lo vamos a analizar si Outbound. no lo vamos a confirmar todavía con seguridad. O sea, Lo estaba chequeando ahora mismo. De momento, desde luego, la dice última que actualización es lo ha escrito la AFP. AFP. Bueno, pues puede ser. Bastante tocho, ¿no? Puede ser perfectamente, no sé, no... Como Estoy ya ahora no... mismo a 2 horas en coche de Gaza, no estoy ahí, no te puedo decir. ya. Sí. Ahora, pregúntale a los fixers. Ahora, es un WhatsApp. Sí. No, el tema tampoco es que no podemos entrar, está cerrado. Está Bueno, cerrado, claro. eres para nosotros. Con lo cual tenemos que Te llama la radio. tenemos que esperar a que lo abra. Pues voy a cerrar solo con una cosa más, que es para dar paso a la promoción
después de todo lo que hemos hablado, que ha sido una conversación fascinante y te doy las gracias por ello, Miquel. Por cierto, quiero retirar una cosa que he dicho antes, que yo estaba haciendo una coña con lo del alcohol, que evidentemente los musulmanes en teoría no pueden beber alcohol, ¿no? Pero se estaban burlando Sí, de mí en el chat, los teoría. cabrones. En teoría. En teoría, en teoría. Yo tengo Eh, muchísimos amigos musulmanes que beben alcohol, vamos. ah. Sí, Herejía. claro. Vale, Herejía, pero ese. Pecadores. lo que te iba a decir era el libro de Jerusalén que has escrito. Sí. Véndemelo porque después de todo lo que me has contado hoy, la verdad es que me apetece mucho leerlo y me apetece saber de qué vas a hablar y ya te dejo que te vayas. ¿Qué te voy a decir? Miquel Ayestarán, periodista y escritor. Es la primera vez que me veo con ese tipo de calificativo. Es verdad que te la han puesto en el tweet. Nice. Lo que, lo que he intentado es, o sea, yo me he centrado en la ciudad vieja, ¿no? En ese kilómetro cuadrado que es la zona amurallada donde están los tres lugares santos. Y es un poco, pues yo creo que es un libro es una crónica muy de viaje y con muchas voces de toda la gente que vive o trabaja allí, ¿no? Porque al final tú cuando vemos de fuera esto siempre ves a los judíos, a los musulmanes, a los cristianos, te parecen como tres equipos, ¿no? Muy compactos y sin embargo cuando vienes aquí, pues lo que te he dicho antes, ¿no? Está ahí 200.000 divisiones entre ellos, diferentes calles, diferentes edificios y un poco pues lo que he buscado a la gente con la que ha estado Miquel Ayestarán en los últimos 6 años aquí conviviendo, ¿no? Con lo cual es un libro muy barogiano, muy costumbrista y a mí me parece que es una buena fotografía, ¿no? De lo que es esta ciudad vieja que al final es la madre del cordero de todo el conflicto en Oriente Medio y el resto de la región, ¿no? Y para nosotros, con nuestra educación judeocristiana de toda la vida, pues un lugar como Jerusalén siempre lo tenemos muy mitificado, ¿no? Y leyendo este libro, pues te lo hace, yo creo, más humano, más visible, más tangible. Tienes un Jerusalén pues a tu escala, ¿no? A la escala de Emilio, a la escala de Miquel, te vas a encontrar un Jerusalén no tan abstracto, no tan ideal, ¿no? Como muchas veces lo podemos tener en la cabeza. ¿Lo compras o no? Jerusalén Santa y Cautiva de Miquel Ayestarán. Muchísimas gracias por pasarte por el stream de Neutral. Esta conversación me la guardo en un regalito y mañana estará en YouTube para que la disfruten los demás. Ha estado un montón de gente, que lo sepas, viendo esta conversación y en el chat, muy activos. Nada, que vaya muy bien. Seguridad ante todo, segurolas. Y que Sí, claro que también sí. que sea leve la carga que vas a tener de trabajo estos días, que eso ya me imagino yo que va a ser mucha. Que acabe pronto, tío. Solamente pido eso, que acabe pronto. Que vaya bien, Miquel. Hasta luego. Vale, hasta luego. Que se cuide, Miquel, ¿eh? Por favor, vamos a poner todos una vela, no solo por Miquel, ¿eh? Por toda la situación en general. Coño, que se alivien las tensiones, pero bueno, ahora con la invasión terrestre en Gaza, señor bendito. En fin, gracias a todos en el chat, especialmente a los que os habéis burlado de mí. No me lo merezco, no me lo merezco. Joder, que tengo que estar concentrado en la conversación. Yo cuando me fijo en el chat es para ver si tenéis preguntas y voy guiando la entrevista por las dudas que tenéis. Si encima os metéis conmigo, me jodéis, me sacáis ahí de la charla. En fin. Que os imagino que os lo habéis pasado muy bien por lo que he visto en el chat, así que me alegro un montón porque yo he disfrutado un montón, he aprendido como siempre, muchísimo. Y nada, pues mañana, para los que no la hayáis visto entera, que hayáis llegado un poco tarde, ya sabéis que estará en YouTube, que lo suben mañana por la mañana. Y de nuevo agradezco a Tanito Kai, que no soy Thanos, Hugo Izquierdo, Lady Blue, Nerea. Más o menos la entrevista estaba guiada en torno a. O sea, quiero decir, muchas de vuestras preguntas ya estaban metidas dentro de la entrevista, pero luego al final pues he podido meter algunas más. Pero gracias de todas formas por curraos tanto esas preguntas que habéis hecho. Ya os diré quién viene la semana que viene. Y yo me despido. Voy a descansar. He dormido poquísimo esta noche y me voy a echar una siesta tremenda ahora mismo con Wentita. Así que vaya muy bien. Nos vemos mañana aquí también en Twitch, en mi canal. ¡Adiós!